Mi tío millonario me acogió cuando mis padres me abandonaron a los 13 años. 15 años después, aparecieron riéndose en la lectura del testamento, esperando millones, hasta que el abogado de mi tío reveló la verdad y los dejó helados. Me llamo Liliana, tengo 28 años, y esta es la historia de cómo mi vida dio un giro que nunca vi venir. No soy de contar mi vida en detalle, pero lo que pasó con mis padres y mi tío Arthur merece ser contado. Todo empezó hace 15 años, cuando tenía 13 y mi hermano Max, 10. Vivíamos en Cleveland, en un apartamento que olía a humedad y problemas. Mis padres, John y Brenda, no eran precisamente un ejemplo de responsabilidad. Él siempre estaba detrás de algún plan para hacerse rico rápido, y ella lo seguía con esa sonrisa que engañaba a cualquiera. Pero al final, los que pagábamos sus errores éramos Max y yo. No los voy a aburrir con detalles de nuestra infancia. Digamos que no había mucho en la nevera, y las noches en que no cortaban la luz eran una sorpresa. Max era mi ancla, con sus ojos grandes y su manía de dibujar en cualquier pedazo de papel que encontraba. Yo hacía lo que podía para cuidarlo, aunque solo era una niña. Le decía que todo iba a estar bien, aunque no lo creía del todo. Pero un día, todo se derrumbó. Era un martes, lo recuerdo porque Max tenía clase de arte, su favorita. Mis padres nos despertaron temprano, diciendo que nos íbamos de viaje corto. Nos dejaron con una tal tía Carla, una mujer que no conocíamos, en una casa vieja en un barrio desconocido. Nos dieron un abrazo rápido, dejaron una mochila con algo de ropa y se fueron. No volví a verlos en años. Carla no era mala, pero tampoco era una madre sustituta. Nos dio un colchón en el suelo y comida cuando se acordaba. Max y yo tratábamos de no molestar, pero él estaba cada vez más callado. Sus dibujos, que antes eran de superhéroes y paisajes, ahora eran líneas sin sentido. Una semana después, llegó una trabajadora social. Nos dijo que nuestros padres no iban a volver y que teníamos que entrar al sistema de acogida. No entendía mucho, pero sabía que era malo. Max me apretó la mano y me suplicó que no nos separaran. Prometí que no pasaría, pero el sistema no escucha promesas de niñas. Nos llevaron a casas diferentes. Ver a Max subirse a un auto con una desconocida mientras yo iba a otro lado fue como si me arrancaran el corazón. Los meses siguientes fueron un desastre. Pasé por varias casas de acogida, ninguna se sentía como hogar. Eran familias que cumplían un trámite, nada más. No sabía dónde estaba Max, y cada vez que preguntaba, me decían que estaba bien, pero sin detalles. Escribía cartas que nunca envié, prometiéndole que lo encontraría. Estaba a punto de rendirme cuando apareció mi tío Arthur. No lo conocíamos mucho, era el hermano mayor de mi padre, alguien de quien John hablaba con desprecio, diciendo que era un sabelotodo con dinero. Pero para mí, Arthur fue un milagro. Arthur era un empresario exitoso, dueño de una compañía de tecnología en Chicago. Me contactó por teléfono un día, con una voz firme pero amable. Liliana, voy a sacarlos a ti y a Max de ahí, me dijo. No sé cómo lo hizo, pero cumplió. Luchó 2 años contra el sistema para reunirnos. El día que volví a ver a Max no lo olvidaré nunca. Estaba más flaco, con el pelo largo, pero cuando me vio, corrió a abrazarme. Te dije que no nos separaríamos, le dije, aunque los dos llorábamos como locos. Arthur nos llevó a su casa en Chicago, un lugar enorme con ventanales que dejaban entrar la luz como si fuera un sueño. Nos adoptó oficialmente y nos dio una vida que nunca imaginamos. Me puso en una buena escuela, pagó clases de arte para Max y siempre estaba ahí para nosotros. No era de los que hablaban mucho, pero cuando lo hacía, te hacía sentir que podías conquistar el mundo. Ustedes son más fuertes de lo que creen, nos decía. Y con el tiempo, empecé a creerle. Los años pasaron rápido. Terminé la secundaria, fui a la universidad y ahora trabajo como vicepresidenta ejecutiva en la empresa de Arthur. Max se convirtió en un artista increíble, con exposiciones en galerías importantes. Arthur estaba orgulloso, pero nunca hablaba de nuestros padres. A veces lo veía mirando una foto vieja de él con John, con una expresión que no entendía. Pensé que era solo nostalgia, pero después descubrí que era algo más. Todo cambió hace 6 meses, cuando Arthur nos dijo que tenía cáncer de páncreas. No se preocupen, nos dijo con esa calma suya. He vivido una buena vida, y ustedes la hicieron mejor. Pero verlo debilitarse fue duro. Cuando murió, sentí que el suelo se abría bajo mis pies. Max y yo tratamos de seguir adelante, pero nada nos preparó para lo que vendría en la lectura de su testamento. Nuestros padres, John y Brenda, reaparecieron de la nada, riéndose como si nada hubiera pasado, esperando llevarse una tajada de la fortuna de Arthur. Pero mi tío tenía un plan, uno que los dejó con la boca abierta y a nosotros con una lección que nunca olvidaré. Los días después de la muerte de Arthur fueron un torbellino.
Max y yo estábamos destrozados, pero también ocupados con los arreglos del funeral y las responsabilidades en la empresa. Yo me había convertido en la mano derecha de Arthur en los últimos años, manejando reuniones con inversores y supervisando proyectos importantes. Max, por su parte, seguía con su arte, pero también ayudaba con la fundación benéfica que Arthur había creado para apoyar a niños en el sistema de acogida. Aunque intentábamos mantenernos fuertes, el vacío que dejó Arthur era imposible de ignorar. Su risa grave, sus consejos directos, la forma en que siempre sabía qué decir, todo eso se había ido. Una semana después del funeral, recibimos una llamada de Bernard, el abogado de Arthur. Era un hombre mayor, con gafas de marco grueso y una voz que sonaba como si hubiera visto de todo en la vida. Nos citó a Max y a mí en su oficina en el centro de Chicago para la lectura del testamento. Es importante que estén ahí, dijo, con un tono que no dejaba lugar a preguntas. No pensé mucho en eso, asumí que sería un trámite formal. Arthur siempre había sido claro sobre sus deseos, quería que Max y yo siguiéramos con su legado, tanto en la empresa como en la fundación. Pero lo que no esperaba era que ese día nos encontraríamos cara a cara con el pasado. El día de la lectura, Max y yo llegamos temprano a la oficina de Bernard. Un edificio elegante con paredes de vidrio y vistas al lago Michigan. La sala de conferencias estaba lista, con una mesa larga, sillas de cuero y una pantalla en la pared. Bernard estaba allí, organizando papeles, junto con un par de asistentes. También había otras personas, algunos socios de la empresa de Arthur, un representante de la fundación y un hombre que no reconocí, vestido con un traje gris y una expresión seria. Max, siempre observador, me susurró, ese tipo parece del gobierno o algo por el estilo. No le di importancia, pensé que era algún abogado más. Entonces, la puerta se abrió, y entraron ellos. John y Brenda. Mi corazón dio un vuelco. No los veía desde aquel martes en Cleveland, 15 años atrás. John tenía el pelo más gris, pero seguía con esa postura de quien cree que el mundo le debe algo. Brenda, con el maquillaje impecable y un vestido que parecía caro, sonreía como si estuviera en una reunión familiar cualquiera. Me quedé helada, y Max me apretó la mano bajo la mesa. ¿Qué hacen aquí?, murmuró. No tuve tiempo de responder, porque Brenda se acercó con los brazos abiertos, como si esperara un abrazo. Y Liliana, Max, cuánto han crecido, dijo, con una voz que sonaba falsa hasta en los bordes. John solo asintió, con una sonrisa torcida. No me moví, y Max tampoco. Bernard levantó la vista y dijo, seco, tomen asiento, por favor. No entendía cómo habían sabido de la lectura del testamento. Arthur nunca hablaba de ellos, y yo asumía que no tenían contacto. Pero ahí estaban, sentados al otro lado de la mesa, mirándonos como si fuéramos viejos amigos. Intenté mantener la calma, pero por dentro estaba hirviendo. ¿Cómo se atrevían a aparecer después de abandonarnos? ¿Después de dejar que nos separaran en el sistema de acogida? Max, que suele ser el más tranquilo de los dos, tenía la mandíbula apretada, y supe que estaba tan furioso como yo. Bernard carraspeó y comenzó. Estamos aquí para leer el testamento de Arthur Ramírez. Les pido que escuchen con atención. Empezó con las formalidades legales, cosas sobre la empresa, las propiedades, la fundación. Max y yo heredaríamos la mayoría de las acciones de la compañía, la casa en Chicago y una cantidad considerable de dinero para seguir con la fundación. Hasta ahí, todo era lo que esperaba. Pero entonces Bernard hizo una pausa y miró directamente a John y Brenda. Ahora, pasemos a las disposiciones específicas para John Ramírez y Brenda Torres. La sonrisa de Brenda se ensanchó, y John se inclinó hacia adelante, como si estuviera a punto de recibir un cheque millonario. Yo no sabía qué esperar, pero algo en la mirada de Bernard me dio un mal presentimiento. Sacó un sobresellado y lo abrió lentamente. Arthur dejó una asignación para cada uno de ustedes, dijo. $1. La sala se quedó en silencio. Brenda parpadeó, como si no hubiera escuchado bien. John soltó una risa nerviosa. $1, ¿es una broma?, preguntó. Bernard no se inmutó. No es ninguna broma. Pero hay más.
Encendió la pantalla de la sala y apareció un video. Era Arthur, sentado en su despacho, con el rostro cansado pero los ojos brillantes. Si están viendo esto, dijo su voz grabada, es porque ya no estoy aquí. John, Brenda, sé que están en esta sala esperando algo que no merecen. Durante años intentaron aprovecharse de mí, de mi trabajo, de mi familia. Pero no voy a dejar que lastimen a Liliana y Max otra vez. Mis ojos se llenaron de lágrimas al escuchar su voz. Max me apretó la mano más fuerte. En el video, Arthur continuó, hace años, cuando supe que abandonaron a sus hijos, hice todo lo posible para protegerlos. Pero también los vigilé a ustedes. Sé de las estafas, los chantajes, los intentos de extorsionarme. Todo está documentado, y esas pruebas ya están en manos de las autoridades. Brenda se puso pálida, y John empezó a balbucear. Esto es mentira, no pueden probar nada. Pero antes de que pudiera seguir, el hombre de traje gris se levantó. Soy el agente Michael Carter, del FBI, dijo, mostrando una placa. John Ramírez, Brenda Torres, están bajo arresto por cargos de extorsión, fraude y abandono de menores. 2 agentes más entraron a la sala, y en segundos, John y Brenda estaban esposados, gritando que era un error, que todo era un malentendido, no podía creer lo que veía. Max y yo nos miramos, atónitos. Bernard nos entregó un sobre con una carta de Arthur. Léanla cuando estén listos, dijo. Pero sepan que él los amaba más que a nada. La reunión terminó poco después, con John y Brenda siendo escoltados fuera de la sala, sus gritos apagándose por el pasillo. Los socios de la empresa nos miraban con una mezcla de sorpresa y respeto, pero yo solo quería salir de ahí. Esa noche, en la casa de Arthur, Max y yo abrimos la carta. Estaba escrita a mano, con la letra firme de mi tío. Liliana, Max, empezaba, si están leyendo esto, ya saben la verdad sobre sus padres. No quise contarles antes porque no quería que crecieran con más dolor. Pero siempre supe que John y Brenda volverían cuando olieran dinero. Todo lo que hice fue para protegerlos, para darles la vida que merecen. Ahora, tomen lo que les dejo y hagan algo bueno con ello. Sé que lo harán. Lloré mientras leía, y Max también. Pero no era solo tristeza, era gratitud y también una especie de alivio. Arthur no solo nos había dado un hogar, sino que nos había protegido incluso después de muerto. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones. Max y yo hablamos mucho sobre qué hacer con la herencia. No queríamos solo vivir cómodamente, queríamos honrar a Arthur. Así nació la idea de expandir la fundación, enfocándonos en ayudar a hermanos separados en el sistema de acogida a reunirse, como nosotros lo hicimos, pero no todo estaba resuelto. Aunque John y Brenda estaban enfrentando cargos, algo me decía que no se rendirían tan fácil. Y había otra cosa que me inquietaba, en la carta, Arthur mencionaba otras verdades que aún no conocíamos, cosas que dijo que descubriríamos cuando fuera el momento. No sabía qué significaba, pero sentía que el pasado aún tenía secretos por revelar. Max, siempre más intuitivo, me miró una noche y dijo, Lily, esto no termina aquí, ¿verdad? Y yo solo pude responder, no, pequeño. No termina aquí. Los días siguientes fueron una mezcla de alivio y tensión. La escena de John y Brenda siendo esposados en la sala de conferencias seguía dando vueltas en mi cabeza. No podía evitar preguntarme cómo habían tenido el descaro de presentarse después de todo lo que hicieron. Pero más que eso, las palabras de Arthur en su carta me perseguían. ¿Qué otras verdades había? Max y yo intentamos seguir con nuestras vidas, pero la curiosidad y el presentimiento nos mantenían alerta. Él se sumergió en su arte, pintando lienzos llenos de colores oscuros que reflejaban su estado de ánimo. Yo, mientras tanto, me volqué en la empresa y en la fundación, tratando de mantener todo bajo control. Una mañana, Bernard, el abogado de Arthur, nos llamó de nuevo. Hay algo más que necesitan saber, dijo por teléfono. Arthur dejó una caja fuerte con instrucciones específicas para que la abrieran después de la lectura del testamento. Quiero que vengan a mi oficina mañana. Su voz era seria, como siempre, pero había un matiz diferente, como si él también estuviera intrigado.
Max y yo no dormimos mucho esa noche. Hablamos hasta tarde, especulando sobre qué podía ser. ¿Más documentos? ¿Otra herencia? ¿O algo completamente distinto? Al día siguiente, llegamos a la oficina de Bernard. Nos llevó a una sala pequeña en la parte trasera, donde había una caja fuerte antigua, de esas que parecen sacadas de una película de detectives. Bernard giró la combinación con cuidado y sacó una caja de madera sellada. Dentro había un sobre grueso, una llave y un cuaderno viejo con las tapas desgastadas. Arthur me pidió que les diera esto en privado, dijo Bernard, mirándonos con seriedad. No sé todo lo que contiene, pero él insistió en que ustedes dos debían verlo primero. Abrimos el sobre primero. Había una carta más larga que la anterior, escrita con la misma letra firme de Arthur. Decía, Liliana, Max, si están leyendo esto, significa que ya enfrentaron a sus padres y saben parte de la verdad. Pero hay más. No quería cargarles con esto antes, porque merecían vivir sin el peso del pasado. Hace años, cuando John y Brenda los abandonaron, no fue solo por sus problemas económicos. Intentaron usarme para financiar sus estafas, y cuando me negué, trataron de chantajearme con secretos de nuestra familia. No voy a aburrirlos con los detalles, pero en este cuaderno encontrarán todo lo que descubrí sobre ellos. La llave es para una bodega en las afueras de Chicago. Allí guardé pruebas físicas que no quise dejar en otro lugar. Úsenlas sabiamente. Los amo, y confío en que sabrán qué hacer. Max y yo nos miramos, con el corazón latiendo rápido. El cuaderno estaba lleno de notas de Arthur, escritas a mano, con fechas que abarcaban años. Detallaba cómo John y Brenda habían intentado estafar a varias personas, no solo a él. Había copias de correos, recibos, incluso grabaciones que Arthur había guardado en un USB dentro del cuaderno. Pero lo más impactante era una sección sobre nosotros. Arthur escribió que, cuando nos encontró en el sistema de acogida, descubrió que nuestros padres habían intentado vender nuestra custodia a cambio de dinero. No a él, sino a una pareja que resultó ser parte de sus estafas. Por suerte, el trato nunca se concretó, pero Arthur tuvo que pelear duro para sacarnos de ahí. ¿Cómo pudo alguien hacer algo así?, dijo Max, con la voz temblando. Yo no tenía palabras. Siempre supe que John y Brenda eran egoístas, pero esto era otro nivel. Sentí una mezcla de rabia y tristeza, pero también gratitud hacia Arthur. Él no solo nos rescató, nos protegió de cosas que ni siquiera sabíamos. La llave nos llevó a una bodega en un barrio industrial de Chicago. Era un lugar polvoriento, lleno de cajas y muebles viejos. Encontramos una caja fuerte más pequeña, que abrimos con la llave. Dentro había documentos originales, fotos y hasta un par de discos duros. Todo respaldaba lo que decía el cuaderno. John y Brenda habían estado metidos en fraudes desde antes de que naciéramos. Pero lo que más me llamó la atención fue una carpeta con fotos nuestras de cuando éramos pequeños. En la parte trasera de una, Arthur había escrito, nunca dejen que les roben su luz. Esa noche, Max y yo hablamos durante horas. Decidimos que no queríamos vengarnos de nuestros padres, ya estaban enfrentando las consecuencias legales. Pero queríamos usar lo que Arthur nos dejó para hacer algo bueno. La fundación que él había creado era solo el comienzo. Con el dinero de la herencia y las acciones de la empresa, decidimos expandirla, enfocándonos en reunir a hermanos separados en el sistema de acogida. Queríamos que otros niños tuvieran la oportunidad que nosotros tuvimos gracias a Arthur, pero el pasado no nos dejaba en paz tan fácil. Un mes después, recibimos una carta de John, enviada desde la cárcel. No pedía perdón, como esperaba. En cambio, nos acusaba de haber arruinado sus vidas y amenazaba con contar su versión de la historia si no les dábamos dinero. Brenda, por su parte, mandó una carta separada, llena de lágrimas de cocodrilo, diciendo que siempre nos quiso y que merecía una parte de la herencia por ser nuestra madre. Max quería quemar las cartas, pero yo las guardé. Son pruebas, le dije. Y además, no vamos a dejar que nos arruinen esto. Contactamos a Bernard y al agente Carter del FBI. Les entregamos las cartas y todo lo que encontramos en la bodega.
Carter nos dijo que las pruebas de Arthur eran suficientes para mantener a John y Brenda tras las rejas por un buen tiempo. Tu tío era un hombre astuto, dijo. Sabía exactamente lo que hacía. Y tenía razón. Arthur no solo nos protegió en vida, lo hizo incluso después de irse. Con el tiempo, la fundación creció. La llamamos Luz de Arthur, en honor a esa nota en la foto. Contratamos trabajadores sociales, abogados y psicólogos para ayudar a niños en el sistema de acogida a encontrar a sus hermanos y construir una vida mejor. Max diseñó el logo, un sol brillante que parecía sacado de uno de sus cuadros. Yo me encargué de la parte administrativa, usando lo que aprendí en la empresa de Arthur. Cada vez que ayudábamos a un par de hermanos a reunirse, sentía que le devolvíamos algo al hombre que nos salvó. Un día, mientras revisaba unos documentos en la oficina, encontré una carta más de Arthur, escondida en una carpeta de la empresa. No era larga, pero me hizo llorar como si fuera la primera. Decía, Liliana, Max, nunca dejen que el pasado los defina. Ustedes son mi legado, no por el dinero o la empresa, sino por lo que llevan dentro. Hagan el bien, y nunca miren atrás. La leí en voz alta para Max, y los dos nos quedamos en silencio, sintiendo su presencia. Hoy, la fundación ha reunido a más de 100 pares de hermanos, y cada historia es un recordatorio de lo que Arthur nos dio. John y Brenda siguen en la cárcel, y aunque sus cartas dejaron de llegar, no me sorprendería que intentaran algo más en el futuro. Pero ya no les tengo miedo. Arthur nos enseñó a ser más fuertes que eso. Max y yo seguimos adelante, no como víctimas de nuestro pasado, sino como los hijos que Arthur crió. A veces, cuando visito su tumba, le hablo en voz baja, agradeciéndole por todo. Y aunque no puedo escuchar su respuesta, sé que está sonriendo desde algún lugar, orgulloso de lo que hemos hecho con su legado. El pasado ya no nos persigue. Ahora, somos nosotros los que escribimos el futuro.